Buenos días, mi nombre es Michelle Gómez, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad estamos realizando la actividad sumativa número 2 para la materia de Psicometría 1 con la docente Yvette Arias en la carrera de Psicología. En la actividad se quiere conocer y aprender los diferentes tests usados en la psicología y conocer su clasificación. La realización de esta actividad se hizo mediante videos explicativos impartidos por nuestra docente. Posteriormente, se debe observar y analizar un caso, es decir, un video de una entrevista, que en este caso es realizado por una especialista. Estamos hablando de un estudiante de psicología que realiza dicha entrevista a un menor de edad, en este caso una niña de 8 años. Y según los conocimientos adquiridos, se debe explicar lo que se aprendió en clase. Entonces, antes de continuar, es importante mencionar qué es un test psicológico, por qué es importante y cuál es su clasificación. Bien, un test psicológico es un instrumento el cual permite medir o evaluar una característica psicológica o los rasgos de personalidad de un individuo. Estos tests son importantes ya que permiten al psicólogo o especialista predecir el comportamiento del individuo. La clasificación, o ahora hablaremos de la clasificación de los tests, la cual es la siguiente. Se encuentran primeramente las pruebas cognitivas versus las pruebas de personalidad, teniendo en cuenta que las pruebas de personalidad son las que evalúan los rasgos de la personalidad, como su mismo nombre lo establece, o situaciones emocionales. Por otro lado, las pruebas cognitivas evalúan el proceso de pensamiento o procesos cognitivos. Estas pruebas cognitivas a su vez se dividen se subdividen en otras pruebas que son las pruebas de velocidad, la cual consiste en responder determinadas preguntas en tiempos cortos, en tiempos bastante resumidos. Y por otro lado están las pruebas de potencia, que son complejas de responder, pero que tienen un tiempo prolongado o no establecido. Entonces, una cosa compensa a la otra. Bien, entonces por otro lado, o punto número 2, tenemos las pruebas individuales versus las pruebas colectivas. Que las pruebas individuales son aquellas que se hacen solo con el evaluado y el evaluador. Y las pruebas colectivas son las que se usan en un grupo de personas. ¿Sí? Cuando son varias, a partir de 2 personas en adelante, eso ya sería un grupo colectivo. Ahora, hablemos de las pruebas verbales y no verbales, que sería la tercera prueba o el tercer test. Una prueba es verbal cuando se aplica lectura y es no verbal cuando no se aplica o no se hace la actividad de leer o escribir. Como punto número 4 tenemos las pruebas objetivas y pruebas subjetivas. Las pruebas objetivas son aquellas en donde la clasificación no depende del evaluador y las subjetivas sí dependen del evaluador. Como punto número 5 de estas pruebas tenemos las pruebas estandarizadas y las pruebas no estandarizadas. Las pruebas estandarizadas son aquellas que contienen baremos o normatización, las cuales se comparan con cuadros estadísticos, sí, que son valores ya fijos, que son valores que ya dan, y los que no poseen pues no son estadísticos. Bien, por otro lado tenemos las pruebas de lápiz, papel y computador, que como su nombre lo indica, las pruebas de lápiz son las que necesitan papel y lápiz para poder ser ejercidas, y las pruebas de computador son aquellas en las que el evaluado puede realizar a través de un computador o algún medio electrónico. Sí, actualmente existen varios medios de estos: teléfonos, tablets, iPhone, iPod, entre otros. Finalmente hablaremos de las pruebas de ejecución, que son aquellas que se basan en material lúdico
Es material más didáctico, utilizado más que todo en niños, por ejemplo, rompecabezas, etc. Entonces, para la realización de la actividad se deben responder una serie de preguntas, las cuales son, primeramente, identificar el caso. Esto se hace debido a que existen dos casos, es decir, dos videos. Se envió la actividad y se enviaron dos videos, de los cuales se debe escoger uno solo. ¿Qué hace entonces la siguiente pregunta sería, ¿qué hace el estudiante de psicología en su práctica para generar confianza en la menor? Para eso es necesario analizar el video, mirarlo y proseguimos a responder la pregunta. Bien, la tercera pregunta es que durante la actividad psicológica se realizan algunos test, se ponen en práctica algunos test. Se desea saber cuáles son esos test y se debe justificar la respuesta para saber concretamente cuáles fueron. Como cuarta pregunta es, ¿se considera importante la clasificación de un test? Entonces, iniciamos con estas preguntas. Establezco que se hablará del caso número 1, es decir, del video número 1. Caso 1. Entonces, ¿qué hace el especialista para poder generar confianza con la menor? Primeramente, una presentación junto a su representante, en este caso era la madre de la niña, en la que se establece la confiabilidad de la entrevista. Seguidamente se le explica a la niña la manera en que se realizará la entrevista y se realizan preguntas básicas de las cuales ella tiene conocimiento previo. En este caso se le preguntó a ella sobre cuentos de hadas y ella entró en confianza de ese modo. Pruebas de test. Es una prueba cognitiva, ya que se evalúan los pensamientos que tiene la niña respecto a los personajes de algunos cuentos de hadas, y además pide que explique brevemente esos cuentos, y allí también se evalúa la memoria. Yo considero que es una prueba individual, ya que solo se hace entre el evaluador y el evaluado. Por otro lado, también es una prueba no verbal, ya que no se lee ni se escribe. También es una prueba subjetiva y ya que esta es interpretada por el especialista. También considero que es una prueba no estandarizada, ya que no requiere cuadros estadísticos o algunos de estas técnicas ya establecidas. A ver, otra pregunta que se realiza, o la siguiente pregunta que se realiza es, ¿considera importante que se clasifique la clasificación de test? Sí. Como estudiante de psicología, considero que es importante la clasificación de estos test, ya que permite realizar una correcta evaluación al paciente. Por ello, es importante conocer muy bien cuáles son, qué test se requieren para una entrevista, y cuáles son las características de cada uno y cómo puede ayudar, al ser aplicados en los diferentes pacientes, pues cada uno llega con patologías diferentes. También es importante mencionar que parte de los conocimientos adquiridos han sido pruebas ya establecidas que engloban un grupo de subpruebas, por decirlo de alguna manera. Tal es el caso del test de Wharton, el cual es un test que utiliza la prueba gráfica, prueba de lápiz y papel, la prueba subjetiva, prueba no verbal, y que además permite realizarse de forma individual o grupal. Por otro lado, también se habló del test de la personalidad 16, el cual usa la prueba estandarizada, la prueba de lápiz, la prueba de papel, la prueba de la subjetividad, la prueba de computador y de personalidad. Al igual que el test mencionado anteriormente, se puede realizar de manera individual o a un grupo de personas.
El test de la personalidad tiene de la personalidad 16, tiene la particularidad de medir las dimensiones de la personalidad en el adulto. Bien, esta ha sido mi presentación. Muchas gracias.